Bienvenidos al módulo 3 de la materia Habilidades de aprendizaje y comunicación escrita 2. Hoy lo dedicaremos al tercer y último género que hemos visto durante este semestre y se trata nada menos que del artículo académico. Aquí hice esta tabla comparativa por una razón muy sencilla, porque entre el artículo académico y el ensayo que ya habíamos visto, hay más similitudes que diferencias, puesto que los dos son géneros estricta y eminentemente académica, que tienen una rigurosidad que no van a encontrar en ningún otro género y que por lo tanto, digamos que es en ciencias sociales y humanidades lo que más se acerca a a verificar los datos que se aportan en una investigación. Entonces, por eso quise hacerles esta tabla comparativa. Bueno, tanto artículo académico como ensayo los vamos a ver publicados, sobre todo en revistas indexadas. ¿Qué es eso de revistas indexadas? Ya se los había comentado en el ensayo, pero regresamos al punto. Son revistas que están en una base de datos, que están en la web y que tienen un respaldo académico institucional, es decir, que nos garantizan, el hecho de que una revista sea indexada nos garantiza que solo los especialistas en determinadas disciplinas y temáticas están escribiendo ahí y que esos textos no solo fueron revisados, sino dictaminados por dictaminadores pares y que entonces cumplen con todos los requisitos del caso para ser publicados y para considerarlos una fuente fidedigna, fiable y que tiene un sustento científico. Bueno, sin más preámbulo, vamos a detenernos en las características tanto del artículo académico, contrastándolo con lo del ensayo que ya lo habíamos visto, para que no se vayan a confundir. En cuanto a la naturaleza, miren, en sentido estricto, el artículo académico, si bien es riguroso, aporta datos novedosos, etcétera, es menos, que digamos, novedoso o estricto que el ensayo. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí en la naturaleza, dice que la naturaleza y el objetivo del artículo académico es solamente difundir o divulgar un conocimiento. Mientras que en el ensayo se trata de aportar o de abonar a la disciplina, a la temática de la que se trate. Entonces es mucho más ambicioso. No sé si me está explicando, espero que sí. Reflexiona en torno a un asunto, cuestionándolo, aporta datos y abre otras posibilidades de análisis. Si se fijan, esto es mucho más riguroso que simplemente divulgar o difundir un conocimiento o una temática determinada que estamos trabajando, que, repito, ese sería el objetivo del artículo académico. Ahora, fíjense, vamos a detenernos en la estructura de ambos. Ya vimos que la naturaleza es diferente, pero la estructura de ambos géneros académicos es básicamente la misma. Evidentemente, en los dos tendremos un título, un autor, un resumen del texto y ya en el cuerpo del texto propiamente dicho, obviamente en los dos géneros estará constituido por una introducción, por un desarrollo y por una conclusión. Ok, pero entonces, ¿qué hace diferente al artículo científico del ensayo en cuanto a estructura? Pues básicamente cuestiones de forma, no de fondo, es decir, el tratamiento científico riguroso
a la hora de redactar, de citar fuentes, el aparato crítico, citando fuentes rigurosamente, el análisis sesudo, va a ser el mismo y va a estar en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. Pero el artículo académico tendrá, después del resumen, algo que se llama palabras clave. ¿Y por qué el artículo académico tiene unas palabras clave y el ensayo no? Porque el artículo académico es el género por antonomasia que publican las revistas indexadas, repito, para dar a conocer las temáticas que están trabajando los especialistas. Entonces, si ustedes se encuentran con un artículo académico que habla de un tema de su interés, pues sería absurdo que para saber si les sirve o no, ustedes se pusieran a revisar todo el artículo o incluso hasta leer el resumen. Lo más fácil es que se vayan a las palabras clave como lectores y entonces en palabras clave vean Ñañó, pueblo Ñañó, lingüística, municipio de Tolimán, por ejemplo, y entonces con esas palabras clave ustedes ya sabrán si ese texto les va a servir o no. Y obviamente acto seguido se van al resumen, que ahorita vamos a ver, no debe de exceder las 200 palabras, y ahí acaban de confirmar si les va a servir efectivamente este artículo de fondo para su investigación o para citarlo o no. Ese es el objetivo o propósito de estas partes que constituyen al artículo académico. Aunque en el resumen, recordemos que el resumen, y como lo vemos aquí en esta tabla, tanto artículo académico como ensayo tienen su resumen. Pero, repito, palabras clave, solo artículo académico. Después de las conclusiones del artículo académico que vamos a encontrar, otra cuestión que solo tiene que ver con el artículo académico o que solo es propia de este género, los agradecimientos. Y aquí, como veremos a continuación, estos agradecimientos tienen ciertas características que ahorita vamos a abordar. No me quiero perder. Fíjense, después de los agradecimientos en el caso del artículo académico, ¿qué sigue? Pues lo que le da sustento, seriedad y rigor científico a cualquier género académico. Las referencias bibliográficas o la bibliografía. Entonces, ustedes ya saben que estas referencias bibliográficas pueden ser archivos si consultaron archivos, pueden ser libros si es que consultaron referencias bibliográficas, pueden ser periódicos, entonces serían hemerográficas, pudieron haber recurrido a entrevistas y todo eso se debe de consignar en la bibliografía o referencias bibliográficas. Ok, ¿qué otra cuestión es propia solamente del artículo académico? Los anexos. Ahorita vamos a ver en qué consisten los anexos, pero les adelanto que son todas esas tablas gráficas, transcripción literal de entrevistas. ¿Qué otra cosa pueden ser los anexos? Todo, hagan de cuenta, todo lo que no quepa o que les esté metiendo ruido o estorbando en el desarrollo del artículo académico, pero que finalmente es material importante porque ustedes sustentaron su trabajo en eso, pues esas tablas, esos gráficos, esas transcripciones de entrevistas, esas estadísticas, las llevan a los anexos y entonces ahí ya tienen un apartado en donde no les estorba y el lector puede recurrir o reconstruir la ruta que ustedes siguieron para el análisis que están haciendo en el desarrollo del artículo académico. Ok, veamos las características que distinguen o hacen diferente al artículo académico del ensayo. Ya habíamos dicho que en estricto sentido el artículo académico es menos ambicioso que el ensayo. En ese sentido,
Fíjense, y solo es un trabajo de investigación expositivo y tiene una unidad temática. ¿Qué quiere decir eso de una unidad temática? Pues que solo se habla de un solo tema, evidentemente. Y trabajo de investigación expositivo, ¿qué implica? Pues que yo estoy trabajando una temática, pónganle, la danza de las pastoras en San Ildefonso, Tultepec, Amealco, ¿no? Y entonces, si yo escribo un artículo académico, solamente voy a dar cuenta de el análisis que yo haga de esa danza de las pastoras. O sea, no solo lo voy a describir, sino voy a dar mi interpretación. Pero hasta ahí se queda el asunto en el caso del artículo académico. En cambio, repito, en estricto sentido y de manera ortodoxa o siguiendo la ortodoxia, el ensayo es mucho más ambicioso. ¿Por qué? Porque es un trabajo discursivo más cercano a lo filosófico. Y ustedes pueden decir, ¿y por qué? Ay, pues muy fácil. Porque quien inventó el género del ensayo fue Montaigne, el siglo antepasado, en el siglo XIX, y Montaigne era nada menos que filósofo. De ahí que sea un género mucho más sofisticado, por llamarle de alguna manera. Obviamente, igual que el artículo académico, también tiene una unidad temática, se habla de una sola temática con sus respectivos subtemas. ¿Qué más? Tiene una unidad argumentativa. Bueno, la verdad es que el artículo académico también tiene una unidad argumentativa. ¿En qué sentido los dos tienen una unidad argumentativa? En que en los dos se está planteando algo, una idea, y se debe de argumentar en el desarrollo, como vimos en el caso del ensayo, para comprobar esa idea que estamos planteando en la introducción, ¿no? Entonces, aquí, en ambos sentidos, se defiende una tesis o una idea que tenemos que mostrar o comprobar. Y aquí dice que el ensayo ofrece una propuesta específica y original al tratamiento que el autor debe argumentar. Fíjense, y esto es súper ambicioso, ofrecer una propuesta original de una temática o del tratamiento, la perspectiva que yo le estoy dando a cierta disciplina o tema. Si se fijan, eso ya raya más en la cuestión teórica de una disciplina. Entonces, por eso decimos que el ensayo es mucho más estricto, ¿ok? Bueno, espero que todo vaya bien con esta explicación. Ahora, vamos a ver la estructura. La estructura, obviamente, del artículo académico. Fíjense, aquí, igual que yo les explicaba en el ensayo, no se vale hacerle al recurso literario. ¿A qué me refiero? A que el lector de mi artículo académico, con el solo hecho de leer el título, le debe de quedar clarísimo qué tema estoy abordando, en qué lugar o qué espacialidad estoy abarcando y qué temporalidad, es decir, de qué año a qué año, o en qué siglo, o en qué etapa de la historia, o en qué momento específico. Todo eso le debe de quedar claro al lector al momento de redactar el título, porque tengo que ser súper clara en ese sentido. No obstante, también tengo que ser breve. Entonces, fíjense, y es todo un reto, escribir el título del ensayo. Y aquí es importante señalar que el título del ensayo y del artículo académico deben de incluir los términos más relevantes del trabajo. Por ejemplo, volviendo a esto que les digo de la danza de las pastoras, en San Ildefonso, Tultepec, ¿cuál podría ser como un título que se me ocurra? La danza de las pastoras, Cosmovisión Ñañó, en San Ildefonso, Tultepec, Querétaro, hoy,
por ejemplo, ¿no? Ahí les quedó más que claro de qué les voy a hablar, ¿no? Y otra cuestión o otra característica es que el título debe ser atractivo para que lo lean. El resumen, ya les decía, que no debe de exceder las 200 palabras y que este es propio solo de no, perdón, que el resumen no debe de exceder las 200 palabras, debe de estar entre 100 y 200 palabras, y este apartado debe estar tanto en el artículo académico como en el ensayo. Okey. Palabras clave. ¿Palabras clave de qué? Pues del artículo, de la temática. Ya les expliqué que sirve para, indexar en una base de datos el artículo. Entonces, ahí ya no me voy a detener. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Van a ver ahí las palabras clave. Los primeros párrafos de la introducción, ya entrando así a la estructura del artículo académico. ¿Cómo se redactan o qué contienen? Pues una información detallada de lo que voy a hablar, es decir, de la temática que voy a abordar y la perspectiva desde la cual la voy a abordar y el propósito que persigo o lo que pretendo mostrar o demostrar. Eso debe de estar en las primeras líneas de la introducción de un artículo académico. Ahora fíjense, en el artículo académico que nosotros o que ustedes más bien van a redactar, no vamos a tener esta característica del marco teórico, porque todavía es muy temprana su formación como para que incluyan una escuela de pensamiento, una teoría a los trabajos que están elaborando. No obstante, no quise saltarme esta característica del artículo académico porque cuando ustedes lean artículos académicos muy ortodoxos, muy rigurosos, se van a encontrar este apartado de marco teórico. ¿A qué nos referimos con marco teórico? A que todo trabajo con rigor científico debe de estar sustentado o respaldado o debe de verse desde la óptica o con los lentes de una teoría que ya haya desarrollado algún teórico de nuestra disciplina. Ejemplo, a ver, déjenme ponerles un ejemplo. El materialismo histórico, la ciencia social comprensiva. Vamos a ponerles el ejemplo de la ciencia social comprensiva, que es un enfoque teórico de Max Weber. No se los voy a explicar, no tiene sentido, solo quiero que sepan que si el autor del artículo académico está recurriendo a Max Weber con su ciencia social comprensiva para analizar determinada temática, eso se llama marco teórico. ¿Y cómo lo identifican? Pues así, porque el autor les va a decir, en esta temática o en este tratamiento o en este artículo académico, estoy utilizando la siguiente terminología, conceptos y perspectivas del sociólogo Max Weber con su ciencia social comprensiva. Algo así, ¿ok? Entonces eso es lo que le da el sustento o el rigor científico a la perspectiva que estoy abordando. Y evidentemente, tanto en el artículo académico como en el ensayo, repito, como se trata de géneros muy sofisticados y con mucho rigor académico, pues deben de estar planteando una problemática. Aquí quiero ser clara, porque luego cuando yo les digo, vamos a escribir un artículo académico o un ensayo, y ven planteamiento del problema, y acto seguido, ustedes pueden decir, tiene que ser un problema. No, mucho cuidado aquí. Planteamiento del problema es un terminajo académico. No quiere decir que lo que ustedes van a analizar a fuerza tenga que ser un problema, ¿sí? ¿Qué significa planteamiento del problema? Significa que ustedes van a problematizar una temática
¿Y qué implica problematizarla? Ponerle un enfoque teórico, metodológico, científico, académico. Eso es problematizar. No es que yo aborde necesariamente un problema de la realidad. ¿Ok? Entonces, eso de planteamiento del problema es sinónimo a hipótesis. Es decir, a lo que yo estoy planteando que voy a demostrar de un tema, punto. Eso es planteamiento del problema. Y le pueden llamar planteamiento del problema o hipótesis. Lo que yo voy a demostrar, eso se llama así. Y luego, en los artículos académicos y en los ensayos así súper rigurosos, hay un apartado de antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Pues remitirnos a la parte histórica de nuestra temática, a sus orígenes. Por ejemplo, me voy a inventar el discurso volviendo con el ejemplo de la danza de las pastoras. En antecedentes yo pondría toda la parte de la génesis de esta tradición. Desde la época prehispánica se le ha danzado a las deidades para cuestiones de fertilidad, pero cuando llegaron los españoles y se dio el sincretismo religioso, entonces tuvieron que adaptarse los pueblos originarios a estas imposiciones y entonces hoy tenemos el sincretismo de, si se fijan, en los antecedentes yo les hablé de el previo a la actualidad de la danza de las pastoras. Esos son los antecedentes históricos, por llamarle de alguna manera. Y también se pueden encontrar una cosa que ya habíamos dicho en el ensayo, un concepto que aplica tanto para el artículo académico como para el ensayo, que se llama estado de la cuestión o estado del arte. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en la introducción, después del planteamiento, repito, los artículos académicos súper rigurosos, siempre vamos a encontrar qué especialistas en este tema y en esta disciplina que yo estoy abordando han trabajado este tema específico de las danzas de las pastoras o de la cosmovisión del pueblo ñaño y desde qué perspectiva. Y ya que yo diga eso, fulanito de tal tiene un artículo publicado donde habla de los orígenes de la danza de las pastoras. En tanto, el lingüista sutanito de tal ha abordado esta temática desde la descomposición de las palabras que constituyen en lengua ñañó a la tradición de las pastoras, por ponerles un ejemplo. Es decir, es el recorrido de la bibliografía y de las investigaciones que han abordado esta temática. Y ustedes pueden decir, pero qué barbaridad, pero ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo en eso? Pues muy fácil, porque si ustedes no hablan de ese estado de la cuestión o estado del arte, a los lectores no les va a quedar claro qué es lo que ustedes están aportando. Porque si lo que ustedes van a decir ya lo han abordado otros autores, pues ya es ocioso. Entonces, este estado de la cuestión o estado del arte es justo para demostrarle al lector que si bien esta temática ya ha sido abordada 1000 veces por sutanito, perenganito, desde tal perspectiva, desde tal siglo, desde tal espacio geográfico, no obstante, nosotros todavía tenemos mucho que decir porque vamos a abordar esta temática desde tal perspectiva novedosa. No sé, espero estarme explicando el por qué el estado de la cuestión o el estado del arte en los géneros académicos. Ok. Esto que sigue del inciso D, que forma parte también de la introducción, ustedes no lo van a aplicar en su artículo académico porque, repito, es muy temprano para que lo hagan. No obstante, sí se van a encontrar ustedes a la hora de desmenuzar los artículos académicos de otros autores, un apartado que se llama Escuela del Pensamiento. ¿Qué quiere decir esto de escuela del pensamiento? Pues tiene que ver con el marco teórico. Es decir, es el apartado de la introducción en donde el autor
nos dice que él está utilizando tal y cual escuelas del pensamiento existentes de tal y tal autor para reforzar o darle rigor científico a su texto. Pero repito, ustedes no lo van a poner porque todavía estamos en muy temprana edad de formación para que dominen las teorías. Ok. ¿Qué más lleva la introducción del artículo académico? Pues los objetivos. ¿Y qué son los objetivos? Pues recordemos que esos ya los habíamos visto en el ensayo y no son otra cosa más que el cómo voy a demostrar la hipótesis o el planteamiento del problema. Esos son los objetivos. Por lo tanto, deben de corresponder estos objetivos o deben de estar interrelacionados tanto con el planteamiento del problema como con los resultados que yo obtenga y consigne en las conclusiones. Porque los objetivos, acuérdense que son las ramas o los hilos conductores que hacen que haya una correspondencia entre lo que yo digo que voy a demostrar y lo que verdaderamente demuestro en las conclusiones. Ok. También pueden encontrarse en los artículos académicos la metodología. Y esta también es súper importante porque le da profundidad a este género académico. Y ustedes me pueden decir, ¿y qué es eso del método o la metodología? Pues la forma en la que ustedes están abordando la temática. Es decir, si están ante un método inductivo de un caso particular a una explicación general, o si adoptaron como autores un método deductivo, es decir, de las generalidades a un caso particular. Y también se incluye en el método o se debe de explicar en este apartado llamado método qué fuentes estoy utilizando, es decir, de qué tipo. No es que aquí voy a poner las referencias, sino que en el método, yo como autora del artículo académico digo, para analizar el tema de la tradición de las pastoras, recurrí a historia oral, revisión de archivos parroquiales en Amealco en el siglo XIX y XX. ¿Qué más se les ocurre? Trabajo etnográfico. Esas fuentes a partir de las cuales yo estoy reconstruyendo mi temática o la estoy abordando, van en la parte del método. Y también en esta parte de la introducción yo tengo que hablar, si estoy siendo súper rigorista, de las posibles líneas de investigación que en un futuro podrán abordar mis colegas investigadores a partir de los resultados que yo les estoy dando. Es decir, sí, queridos colegas, miren, yo ya aporté esta visión desde esta perspectiva a el tema de la danza de las pastoras. No obstante, el tema nunca estará agotado, porque no me dediqué a analizar la perspectiva, por ejemplo, de la Iglesia Católica, y entonces eso abre otras líneas de investigación que ustedes podrán abordar en un futuro. Esto se llama curarse en salud, en el argot académico. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a mis colegas, yo solo estoy aportando esta semillita, esta temática, no estoy siendo ambiciosa. Ahí les dejo la oportunidad de que ustedes la aborden desde tal y tal y tal perspectiva que todavía está virgen. Ok. Aquí también hay un apartado que se llama análisis de las aportaciones relevantes. ¿Cómo? ¿Y eso para qué o por qué o cómo? Pues muy fácil. Yo, como autora del artículo académico, reparo en qué estoy aportando de la temática de las pastoras. Vamos a seguir con ese ejemplo. Ok, pero ¿con respecto a qué?
Pues con respecto a los trabajos anteriores. Es decir, es la parte donde yo les voy a decir, miren, sí, hay chorromil artículos, ensayos, tesis de doctorado, libros que hablan de la cosmovisión ñañó. No obstante, nadie había reparado en la iconografía o indumentaria de la danza de las pastoras y su relación con la cosmogonía prehispánica. Y entonces, en ese sentido, yo como autora de este artículo académico sí lo hice. ¿Se fijan? Estoy haciendo el análisis entre lo que yo estoy aportando con mi investigación y que no existía en trabajos anteriores. Ok, ¿qué más? Seguimos con la introducción. Decíamos que los agradecimientos son propios del artículo académico y no así del ensayo. No obstante, aquí sí les puse una acotación muy amplia porque es importante. Los agradecimientos son eminentemente académicos institucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de las tesis, yo no le voy a agradecer a mi novio, a mi familia, a mi mamá por el apoyo que siempre me ha brindado, a mis amigos fulanito y perenganito. No. Es estrictamente un agradecimiento académico. Es decir, si a mí me apoyó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas con un subsidio, una beca o un premio para hacer esta investigación, ahí lo menciono. Sí quiero agradecer a la institución a la que pertenezco, que es la Universidad Autónoma de Querétaro, porque siempre me ha respaldado en mi trabajo como investigadora. Ahí se lo agradezco. Si se fijan, son agradecimientos eminentemente institucionales. Ok. Referencias o bibliografía, repito. Llámese del género que se llame. Si un texto no tiene estas referencias bibliográficas o esta bibliografía o estas fuentes que cité, no vale nada. Es un chiste de Pepito o es un memín pinguín que puedo comprar en el puesto del mercado. No tiene sustento académico. Todo lo que sustenta a un texto académico se llama referencias bibliográficas, citación en APA o en cualquier otra forma de citación que les pidan, aparato crítico. Estas fuentes que estoy citando, que se llaman de estas formas, si no existen en un artículo académico, mi artículo académico no es artículo, sí puede ser artículo, pero no es académico y no vale nada. ¿Por qué? Porque no hay que lo sustente. Ok, hablábamos de otra parte que es propia solo del artículo académico, que se llama anexos o recuadros. Y les decía que ahí se ponen los datos adicionales o los documentos originales que yo utilicé para mi análisis. Todo aquello que me estorbe y que yo diga en el desarrollo, ay, esto como que aquí interfiere, mándenlo a los anexos. Y sería todo para esta lección del género académico del último módulo de esta materia, que es el artículo académico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar qué vamos a hacer para finalizar. Vamos a leer un artículo aquí, como parte de esta lección, que si bien es académico porque cumple con el rigor científico, ahorita vamos a ver en qué medida sí cumple con el rigor científico, no obstante, no es un artículo académico rigurosamente ortodoxo. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a ver. Introducción, marco teórico, hipótesis, planteamiento del problema, estado de la cuestión, escuelas del pensamiento, desarrollo. No, es un texto, un artículo académico con un corte muy divulgativo y ameno. Pero ahorita vamos a ver que no por eso pierde su calidad en cuanto a género académico.